Bienvenidos a un nuevo video de Machine Learnear. Hoy vamos a estar hablando del último modelo que acaba de sacar Mistral, así que vamos a estar viendo qué es, de dónde sale, cómo funciona. Vamos a estar comparándolo con otros modelos también abiertos y otros propietarios, como puede ser por ejemplo ChatGPT. Vamos a ver dónde lo podemos conseguir, cuánto cuesta usarlo y vamos a aprender un poco cómo es que funciona todo el tema de mix de expertos, que es la técnica que usó Mistral para este modelo. Así que si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español, tratando de explicar este y otros temas también dentro de lo que es todo IA generativa y Machine Learning en general, de una manera que sea un poquito más fácil de entender y de implementar. Quería mostrarles acá que por fin agarré y me hice una página, así que esto van a ir saliendo acá, todos los videos van a tener un artículo generalmente, donde van a poder ver ¿cómo se llama? Los links y etcétera. O sea, todo lo que voy a mostrar también lo van a tener acá para verlo, ¿no? Además de la descripción del video, van a tener todos los links acá. Así que, primero que nada, vamos a dividirlo por partes y nos vamos a meter en qué es este modelo, qué es Mistral, qué es este modelo que acaban de sacar, qué también funciona. Bueno, todo esto es hermoso, muy lindo, cómo lo podemos usar y después básicamente nos metemos un poquito en la teoría, pero eso lo dejo para el final. Así que primero que nada, ¿qué es Mistral? Es una empresa francesa que lo que hizo fue sacaron un modelo hace muy poquitos meses de 7.000 millones de parámetros, que es un modelo, la verdad, espectacular. O sea, es dentro de lo que son los modelos abiertos, es el que mejor funciona hasta el día de hoy, porque salió otro más, pero de Upstage, que es una empresa coreana, pero hasta este momento era el mejor dentro de los modelos de 30 o menos miles de millones de parámetros, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Primero porque liberaron el modelo de forma completamente abierta, ¿no? Eso quiere decir que tiene una licencia Apache 2.0, que es una licencia que permite el uso comercial. Lo segundo es que funciona muy bien con varios lenguajes, ¿no? Que eso está muy bueno. O sea, no es solamente inglés, sino que también, por ejemplo, funciona bien con español. Y después que tuvo una repercusión muy grande en todo lo que es la comunidad open source, porque empezaron a salir distintas variaciones construidas encima de este modelo, como puede ser Dolphin, por ejemplo, que es un modelo sin censura, Open Hermes, que es un modelo que tiene distintos tipos de instruction tuning, de ajuste fino por instrucciones, y que funciona muy muy bien. La verdad, ahora vamos a ver una demo. Pero todo esto construido sobre la base de Mistral 7B, ¿no? Entonces, como estas personas hicieron un modelo tan bueno, había mucha expectativa de qué es lo próximo que iban a hacer. Y bueno, en simplemente un par de meses sacaron un nuevo modelo, que es este que tenemos acá, que es Mixtral 8x7B. O sea, ya sabemos que es esto que se conoce como MOE, que es Mixture of Experts, combinando 7 modelos Mistral. ¿Por qué es importante esto? Porque se especula que GPT-4 es en realidad tiene una misma arquitectura que esto, Mixture of Experts, pero de 8 modelos de 220 billones de tokens, de parámetros, perdón, cada uno, ¿no? Y eso es lo que hace GPT-4. Así que es muy interesante ver la performance que tiene un modelo con menos parámetros, ¿no? Porque esto significa que nos estamos acercando a la performance de GPT-4. Y lo interesante es que este modelo resultó ser que funciona un 6% mejor que GPT 3.5, que es cuando nos metemos en ChatGPT. Este es el modelo que tenemos gratuito en promedio. Y si lo queremos usar en forma de API, sale entre un 60 y un 70% menos que OpenAI. O sea que finalmente sucedió. Un año después de que salió ChatGPT, tenemos una versión abierta que podemos usar comercialmente, que tiene el mismo o más rendimiento, ¿no? Así que es muy importante esto que decimos, porque significa que el open source tardó un año en hacer catch up a lo que es ChatGPT. Acuérdense que GPT-4 salió en marzo de este año, así que podemos esperar que dentro de 3 meses tengamos un modelo abierto que sea de la misma calidad y performance que GPT-4. Así que primero que nada vamos a ver un poco la página de Mistral. Acá tenemos lo que es el posteo, ¿no? No me voy a meter mucho en esto porque lo quiero dejar para el final, toda la parte de la arquitectura y cómo funciona. Pero simplemente para que vean acá los resultados, yo siempre les hablo del benchmark este que se llama MMLU,
que todos lo tienen, ¿no? O sea, tenemos GPT 3.5, lo tenemos un Gemini, y etcétera. Pero acá pueden ver que este modelo le está dando un 70.6, ¿no? O sea, es una performance muy alta que es superior a ChatGPT. Y si vemos todos los demás, por ejemplo, este GSM 8K, vemos que tiene 58.4, o sea, es superior los resultados que tienen. Y acá también MTBench, o sea, está bastante parecido. Si queremos ver cómo se compara esto con otros modelos abiertos, también hace poco yo hice un video de los modelos chinos y que estaban, la verdad que andaban bastante bien. Y acá podemos ver este, que se llama DeepSeek. Podemos ver el modelo de 67 billones de parámetros. Podemos ver que tiene 71, o sea, superior. GSM 63, o sea, mejor. Y etcétera. Los demás están bastante parecidos. Así que lo que nos está diciendo esto es que este modelo, y ahora vamos a ver las ventajas, funciona muy parecido a un modelo de 70, o sea, de muchos más parámetros, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque la cantidad de parámetros nos dice cuánta memoria de GPU necesitamos para correr estos modelos, ¿no? Generalmente, con toda la suerte del mundo y usando una cuantización, si tenemos 70 billones, vamos a necesitar 35 o 40 gigas de memoria, por ejemplo, para correr este tipo de cosas, ¿no? Así que es importante la cantidad de parámetros. Y ahora van a ver un poco por qué este número, 8 por 7, o sea, sería 56, pero en realidad se usa un poquito menos. Y para la inferencia es todavía mejor. Así que ahora vamos a ver un poco todo esto. Pero si acá vemos la comparación entre Mistral 7B y Llama 2, por ejemplo, pueden ver cómo acá tenemos que es mejor en todo, básicamente. La performance que tenemos en MMLU, en matemática, en codeo, en razonamiento, en comprensión de textos, ¿no? O sea, pueden ver lo bien que funciona este modelo y este método, esta metodología, por sobre Llama 2. Bueno, esto es lo primero que sacaron las personas de Mistral, pero lo segundo que sacaron fue su plataforma, que lo llaman la plataforma, que es básicamente acceso a sus endpoints de modelos, ¿no? A través de APIs. Así que si nos metemos acá, vamos a ver que tenemos otra vez ChatGPT, tenemos Mistral Small, que es este modelo del que estamos hablando, es Mistral Small, pero ahora vemos algo interesante, vemos un segundo modelo, que se llama Mistral Medium, que no tenemos ni idea de qué significa este modelo, no sabemos, pero sí podemos ver sus resultados, ¿no? Y podemos ver que es bastante mejor que ChatGPT, o sea, está un poquito cerca de GPT-4, pero obviamente es mucho más económico, ¿no? O sea, creo que no tengo el precio acá, pero era un cuarto, más o menos, o sea, el 25% solamente que lo que sale GPT-4. Así que acá podemos ver, si se acuerdan de ese otro video del que hablábamos de cómo monetizar este tipo de cosas, las startups en general tienen tres áreas en las que pueden estar. Pueden estar en infraestructura, pueden estar en modelos y pueden estar en productos, aplicaciones. Generalmente querés estar en por lo menos dos de esas. Muy pocas pueden estar en las tres. Pero si si haces modelos, querés estar en la parte de inferencia también, ¿no? Eso es la parte de infraestructura. Entonces querés hacer este tipo de cosas, ¿no? Y ganar plata poniendo tu modelo poniendo tu modelo en algún lugar y cobrar acceso a los developers, ¿no? Eso es una forma. Otra forma es cuando vos cerrás el acceso a tus modelos, lo cerrás completamente y simplemente haces aplicaciones que utilicen solo tu modelo, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, Mistral Large y Extra Large, por ejemplo, si fueran acá, solo estarían disponibles para las aplicaciones que Mistral ejecute, ¿no? Entonces tiene una ventaja comparativa, por ejemplo. Pero eso vamos a ver para qué lado, en qué dirección se va Mistral. A todo esto, ¿cuál fue la forma en la que sacaron esto? Bueno, esta gente agarró en Twitter y metió un link, hizo un copy-paste de un link a un torrent y nada más, no dijo absolutamente más nada. Entonces la gente se bajaba ese torrent era un zip que tenía como 4 o 5 archivos, o sea, los weights, un JSON con los parámetros, después no tenía ni código de inferencia, ¿no? O sea, era simplemente el modelo. Y nadie sabía muy bien cómo era que se ejecutaba ese modelo, ¿no? Entonces, hacen eso, no ponen este posteo que ven acá, salió muchos días después, pero eso fue suficiente para que un par de días después, nada más, esta gente agarra
y levanta 400 millones de dólares de inversión, ¿no? O sea, esto lo lleva más o menos a tener una evaluación de mercado de unos 2 billones de dólares, ¿no? Así que podemos ver que la verdad les está yendo bastante bien, ¿no? Acuérdense que sacaron Mistral en la primera versión hace muy poquito, ¿no? O sea, hace un par de meses nada más, y ahora están sacando esta segunda versión y ya levantaron otros 400 millones de dólares. Yendo para atrás, les quería mostrar un poquito los costos cuando hablamos del API pricing de esto. Tenemos el oficial de Mistral, que está más o menos acá, es más o menos un euro, 1,20 € por cada millón de tokens, pero después tenemos otros proveedores que lo están ofreciendo a mucho menos plata, ¿no? Será 0,6 y 0,5 de dólar por el millón de tokens. Si lo comparamos con OpenAI, acuérdense que este modelo de Mistral está funcionando mejor que el de OpenAI, que este, GPT 3.5 Turbo. Y si lo comparamos acá, 0,1 y 0,2, o sea, la mitad, podemos ver que más o menos es un tercio, ¿no? O sea, si tomamos este precio, entonces el modelo de Mistral es un tercio del precio de GPT 3.5, ¿no? Y acá podemos ver un poquito más cómo funciona, etcétera, ¿no? Comparado con los otros, ¿no? Estas son otras evaluaciones. En este pueden ver que le da en realidad mejor este valor, GSM 8K, le da 65 y acá si se acuerdan, este le daba 63, ¿no? Así que depende de qué modelo estamos usando, o sea, estamos recién arrancando con la performance de este modelo. Ahora que la comunidad lo empieza a agarrar y empieza a generar variaciones, vamos a ver cómo mejora muchísimo más la performance de Mixtral en este caso. Bueno, hablamos un poquito con una introducción de qué es, de dónde viene, de dónde sale. Vamos a ver un poco cómo funciona, ¿no? Y acá vamos a usar este chatbot Arena, que está hecho por la gente de LM6, ¿no? que es las mismas personas que hicieron Vicuña, si se acuerdan. Y acá lo que vos haces es, básicamente escribís una prompt, y la prompt se le presenta a dos modelos distintos. Vos no sabés qué modelo es cada uno, y lo que vos tenés que hacer es decir, básicamente, si A es mejor, B es mejor, están empatados o los dos son malos, ¿no? Entonces acá hice la prompt que siempre hacemos, que es, tengo 5 remeras que tardan 6 horas para secarse en el sol. ¿Cuánto tiempo va a tardar para secar 30 remeras, ¿no? Entonces tenemos este modelo que nos dice si está secando todas las remeras al mismo tiempo, te va a tomar lo mismo, ¿no? O sea, 6 horas para 30 remeras, asumiendo que hay suficiente espacio para todas las remeras, bla, 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 ¿no? Y el otro, le hacemos la misma pregunta, pero nos dice, no, te va a llevar 36 horas, ¿no? Que es la respuesta incorrecta, porque los está haciendo de forma secuencial. Yo digo, A es mejor. A es básicamente el modelo de Mixtral que tenemos acá. Y si vemos la evaluación acá, pueden ver que cuando hacemos esto, lo llaman ELO rating, ¿no? Que es la cantidad de veces que un modelo le ganó a otro, etc. Pueden ver que ya tenemos a este modelo de Mixtral entrando en el top 10. Si se fijan, todos los demás modelos, ¿no? que tenemos acá son propietarios. O sea, no son modelos libres. Tenés que pagar, no sabes de dónde salen, no sabes cómo fueron hechos, no tenemos ninguna información. Ahora, Mixtral, por lo menos sabemos un poco de cuál es la arquitectura que fue hecha y tenemos acceso al modelo también. Y lo podemos usar libremente. Eso quiere decir que lo podemos agarrar, lo usamos en nuestra máquina si tenemos la capacidad y no le tenemos que pagar nada a nadie. Así que, a ver, entonces teníamos este modelo acá. Yo acá les muestro un poquito esta plataforma que es Hugging Chat. Todos estos links están en la descripción del video, así que los van a poder ver. Les hago la misma pregunta. Acá le hago otra vez, que es más pesado, 1 kilo de plumas, 1 kilo de hierro. Pesan lo mismo, bastante bien. Acá le estoy dando una prompt larga, si se acuerdan. Esto es cuando yo le hago ya le digo, le estoy pasando un contexto, ¿no? Esto es para la página de preguntar al candidato que habíamos hecho. Y acá nos está respondiendo, nos responde en inglés, no en español, que fue lo que yo le dije. Pero la respuesta que nos está dando está bastante buena, la verdad. Muy interesante, ¿no? Esta es una forma de correrlo. Otra forma acá que tenemos es la plataforma de Together AI. Acá pueden ver que nos están dando 100 tokens por segundo en esta plataforma. ¿A cuánto leen los humanos? Más o menos a 10 tokens por segundo, ¿no? O sea, ¿necesitamos 100 tokens por segundo? No, es una locura. Pero
lo que esto nos está diciendo es que si tenemos muchos usuarios, digamos que hacemos una app y la ponemos en el App Store, por ejemplo. Bueno, esto quiere decir que podemos servir a muchos usuarios al mismo tiempo con una buena performance, básicamente. Y acá lo que están haciendo es, ya están poniendo una primera versión modificada de Mixtral, que es por estas personas, ¿no? Que la llaman Disco LM, que es lo que tenemos acá. Acá yo tengo dos instancias dentro de Together. También esto es gratuito para que ustedes lo prueben. Y yo acá tengo la versión de Disco LM y tengo la versión oficial de Mistral, ¿no? Acá le hago la misma pregunta de las remeras. Acá nos está contestando con esto de las 36 horas, o sea, es incorrecto. Pero el modelo de Mixtral acá nos está diciendo la respuesta correcta. Así que con esto lo que estamos viendo es que tenemos un modelo que funciona con la misma performance que GPT 3.5 a un tercio del costo, ¿no? Y vamos a ver un poco ahora qué es lo que dice la gente sobre esto en Twitter, pero también un poco cómo es que funciona con la arquitectura, ¿no? Vamos a meternos un poco en la teoría de todo esto. Primero que nada, este es Andrej Karpathy, ¿no? O sea, el loco este labura en OpenAI, antes estaba en Tesla, era la persona que estaba a cargo del el director de AI de Tesla, básicamente. Y acá lo que nos está diciendo es, bueno, acaba de salir, o sea, agarra esto, ¿no? Que salió hace un par de días, y el tipo se lo baja y dice, mira, estuve viendo los archivos, bueno, me agarré este, y bueno, viendo más o menos las hidden dimensions, el número de heads, etc. Para mí es un mixture of experts. O sea, el tipo adivina todo simplemente mirando este JSON, ¿no? Acuérdense que cuando apenas salió, Mistral simplemente sacó esto, ¿no? Sacó esto y nadie dijo nada, nadie sabía qué era lo que estaba atrás. El tipo este lo agarró, vio esto y empezó a decir, bueno, esto para mí es tal y tal cosa, ¿no? No tuvieron ningún video, o sea, sacaron esto después de la demo de Gemini, y acá lo que nos dice Andrej Karpathy es, bueno, lo sacaron sin hacer ningún tipo de quilombo, ¿no? O sea, ninguna demo fake. O sea, por un lado tenés un gran laboratorio como Google sacando un modelo con videos que son que están armados, ¿viste? Una estrategia de marketing gigante, y después tenés un equipo muy chiquito que tiene menos de 30 personas que está sacando un modelo simplemente poniendo un link a un torrent, nada más. O sea, ni siquiera el código de inferencia para nada más. El container que tenés que usar, absolutamente nada. Y lo que nos dice acá también es, ¿por qué hay tanta actividad acá? Y porque se viene la conferencia de Deep Learning más grande, NeurIPS, es la semana que viene. Así que esta gente literalmente, tipo en el avión, agarra y dice, bueno, antes de subirse al avión, mandan el link y dice, bueno, listo, ya está. Después lo vemos cuando lleguemos. Este es el primero. Este es el segundo posteo que tenemos, ¿no? Acá ya tenemos el blog post oficial. Tenemos una implementación en un proyecto que se llama BLLM. Tenemos un explainer, que es lo que vamos a estar viendo ahora, de Hugging Face. Y acá tenemos un poquito algunos comentarios, ¿no? Que nos están diciendo. Primero, funciona mejor que el AMA 2 y tiene la velocidad de inferencia de un modelo denso de 13 billones de parámetros, fuera de los 47. Vamos a ver ahora un poquito en detalle qué son estos números. ¿Qué es 47? ¿Por qué no es 56? 8 por 7. ¿Y por qué son 12? ¿No? 12 es porque se usan dos expertos al mismo tiempo para contestar una prompt. Dos expertos de cada uno son 7 billones de parámetros. Debería ser 14, pero en realidad en vez de 14 son 13. ¿Por qué? Vamos a ver en un ratito. Notas. Está contento de que se refieren a esto como Open Weights porque Open Source, según André, es algo que incluye también el código para entrenar este modelo, el dataset y la documentación. ¿Por qué es importante esto? Porque, si se acuerdan, la idea es de ciencia, ¿no? El método científico es que pueda ser reproducible. Si a mí me dan un modelo, yo no puedo reproducirlo, no puedo volver a entrenar un modelo. Yo no sé cuál es el snapshot, la fotografía de la data y la forma en la que fue entrenado para que yo pueda replicar en mi casa, con mis recursos, digamos que somos el laboratorio de investigación el más grande del país en el que estoy, ¿no? ¿Cómo puede ese laboratorio replicar los resultados que tuvieron de esto? No se puede. Entonces, está bien que esta gente esté diciendo, mira, no es open source, es open weights, ¿no?
Y acá empezamos a ver, ¿no? O sea, 8 por 7B es un poquito confuso porque solamente los bloques de feed forward son los que estamos haciendo esto. Bueno, ahora lo vamos a ver en detalle, esto. Mistral Medium, etc. ¿no? Bueno, acá tenemos también unos comentarios de Xinfan, que es la persona que está atrás de los agentes de AI dentro de NVIDIA. Y bueno, nos da un poco de algunos comentarios, ¿no? De esto. Está bastante bueno todo esto. Me gustaría ver acá. Esto es un poquito algo a tener en cuenta también. Pero lo vamos a ver un poco más cuando nos metamos técnicamente en cómo es que funcionan estos Mixture of Experts. Pero básicamente tenemos un sweet spot, ¿no? Que es cuando funciona esto mucho más rápido que un modelo que hubiera sido entrenado, un modelo denso, ¿no? Porque acá decimos 8 por 7, 56, ¿no? Pero si fuera 47, ¿por qué no entrenamos un solo modelo de 47 billones de parámetros en vez de entrenar uno que en realidad son más chiquitos, son de 7 y tenemos 8 andando al mismo tiempo? ¿Por qué es mejor 8 por 7 que uno solo de 47? Y acá podemos ver que tenemos un número de request concurrente, ¿no? 1, 2, 4, más de 50, y el incremento de velocidad usando este método en comparación con otro, pueden ver que es mucho al principio, cuando tenemos pocas requests, y cuando tenemos muchas requests, ¿no? Pero vamos a ver un poco por qué es que pasa esto, ¿no? Al mismo tiempo también vemos que es mucho más fácil entrenar estos modelos. Acá vemos que, por ejemplo, entrenar esto es mucho más rápido que entrenar un modelo denso de 33 billones. Same dataset, mismo compute, mismo Cullora. Nos lleva 150 horas con esta cantidad de parámetros y 80 horas, o sea, un poquito más de la mitad en este modelo, ¿no? Acuérdense que este modelo tiene mucha mejor performance que este, ¿no? O sea, esto es muy bueno. Quiere decir que si nosotros tenemos un dataset que queremos usar privado, por ejemplo, no solo partimos de la base de un mejor modelo, sino que encima nos va a llevar menos tiempo entrenarlo. Hay dos artículos que me resultaron, la verdad, muy, muy buenos. Uno es de Nathan Lambert, que es una persona que está trabajando en el Allen Institute para AI. Y después toda la gente de Hugging Face, ¿no? Que se hizo este artículo que tenemos acá. Entonces, Nathan en este tweet nos está dando un par de puntos, pero después escribió este artículo, que la verdad está muy bueno, que es lo que vamos a estar viendo en un segundo. Pero si quieren ver un poco la matemática y un poco más la explicación de los papers, de dónde vienen, etc., también pueden ver este artículo de Hugging Face, que está bastante bueno, la verdad. Se mete un poquito más en todo el background dentro de lo que es Mixture of Experts y nos da también un buen panorama de todo esto. Así que pueden ver los dos. Volviendo al artículo de Nathan, vamos a ver un poquito la teoría, de dónde está viniendo, ¿no? Así que vamos a ver un poco los basics, ¿no? Primero nos da toda una introducción del tema, que es lo que ya estuvimos viendo, y después nos hace la pregunta muy simple, ¿no? ¿Por qué tanta gente está usando este tipo de modelos, ¿no? Hay dos cosas que son importantes para destacar. La primera es que simplemente andan mejor, ¿no? O sea, andan mejor en un montón de cosas. Y después que también son mejores para todo lo que es la inferencia distribuida, ¿no? Como por ejemplo puede ser una API que está presente para un montón de empresas, ¿no? Entonces, es una forma eficiente de entrenar mejores modelos y es algo que está usado como si fuera un hiperparámetro en muchos de los laboratorios más grandes, ¿no? Que tenemos. Así que una explicación de cómo funciona desde el blog de Mistral nos dice, bueno, es una red de Mixture of Experts, es un modelo de coder only, donde los bloques de feedforward, ahora vamos a ver un poco más en detalle eso, se eligen de un set de 8 distintos grupos de parámetros. En cada layer, para cada token, una network que funciona como un router elige 2 de este grupo, los expertos,
para procesar el token y combinar su output de forma aditiva, ¿no? Esta técnica incrementa el número de parámetros de un modelo mientras controla para costo y latencia, ya que el modelo solamente usa una fracción del total de los parámetros para cada token. Concretamente, Mixtral usa 46.7 billones de parámetros totales, pero solamente usa 12.9 parámetros para cada token. De esta manera, procesa el input y genera un output a la misma velocidad y por el mismo precio que un modelo de 12.7 billones de parámetros, ¿no? Así que acá lo que nos está diciendo Nathan es, hay un par de cositas que hay que aprender sobre cómo funcionan estos modelos de Mixture of Experts. Primero, tiene un sistema que básicamente rutea eligiendo qué experto va a procesar cada token que le pasamos a cada layer, ¿no? Acá tenemos esto es el Switch Transformer, que es una red que hizo Google hace un tiempo. Pueden ver acá a la izquierda, vemos una arquitectura normal de un modelo de Transformers, ¿no? Podemos ver que tenemos el layer de atención, después un layer de adición y normalización, y después tenemos este que se llama Feed Forward Network, ¿no? Que sería lo mismo que una Fully Connected Layer. Básicamente lo que está haciendo este layer es está agarrando el output de la atención y lo está modificando para que pueda ser leído por el próximo bloque, ¿no? En esta arquitectura. Esto, lo que está a la izquierda, lo reemplazamos por lo que tenemos a la derecha, que pueden ver que le metemos input tokens, tenemos more y parameters, por ejemplo. Entonces, un token entra, pasa por los mismos layers, uno de atención, uno de normalización, y después entramos en este layer nuevo, ¿no? Que es el del Mixture of Experts, que básicamente tiene la red tiene un router, y después tenemos los expertos, ¿no? Entonces le mandan la información a estos expertos. ¿Qué información tiene cada experto? Bueno, eso es un poco complicado. Hay que ver cómo hicieron el entrenamiento. No es que tenés un experto que sabe mucho sobre un idioma o sabe absolutamente todo sobre un tema, sino que tenés un experto que combina distintos tipos de información. Lo que no querés hacer es básicamente sobreutilizar un experto y subutilizar los demás, ¿no? Porque esto básicamente te lo transformaría en un cuello de botella, eventualmente. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que esto, o sea, en el forward pass que tenemos, seleccionamos 2 de estos 8 expertos y esto pasa en cada uno de los layers de Feed Forward Networks, ¿no? Pero no pasa en todos los layers de atención o otras áreas, ¿no? Que son compute heavy. Lo que nos está diciendo acá es que por eso es que vos no tenés 56 billones de parámetros. O sea, no es que agarraste el modelo de 7 y lo multiplicaste por 8, sino que solamente estos layers que tenemos acá, los fully connected layers, son los que estás reemplazando por estos expertos, ¿no? El resto es compartido. Entonces la atención es compartida y otras cosas también son compartidas. Entonces de esa manera en realidad terminás usando 47 billones y no 56, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo acá es estos modelos efectivamente están intercambiando incrementar el uso de la memoria VRAM, ¿no? ¿Por qué? Porque vos igual tenés que cargar todos estos parámetros, aunque uses 12, como decía acá, 12.9 es lo que estás usando, igual en la memoria tenés que cargar 46.7. ¿Qué significa esto? Que necesitas una placa de video gigante, carísima, para cargar el modelo, pero después cuando lo estás usando, en realidad te sale esto, 12.9. Es lo que estás gastando de cómputo de esa placa de video inmensa, ¿no? Algunos detalles que tenemos acá. Primero, estos son los comentarios de Karpati que habíamos leído antes, pero funciona muy bien este modelo con programación de Python. Así que eso quiere decir que es muy buena base para ajuste fino por su habilidad de codeo. Y después tenemos lo mismo para lo que es la habilidad de seguir instrucciones, ¿no? Acá tenemos todos estos links. Y después tenemos un par de lecciones, ¿no? Que me pareció interesante esto que decía. Inferencia más rápida con más memoria. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Bueno, lo que estamos diciendo es que vos cuando haces inferencia de este modelo,
indistintamente de la cantidad de memoria que necesitas para cargar el modelo. Cuando haces la inferencia, usás solamente 12.9 billones de parámetros, ¿no? Entonces, eso significa que se compara muy bien con el modelo Llama 2 de 13 billones, ¿no? Ahora, cuando los comparamos los dos, pueden ver que este modelo es muchísimo mejor. Mixtral es muchísimo mejor en MLU, en Knowledge, en Reasoning, Math, etc. Es mucho mejor. Miren este que tenemos acá de matemática. El puntaje que tiene es 20 contra 50 del modelo, ¿no? Al mismo costo de inferencia, ¿no? Así que en este caso está reventando a Facebook, ¿no? Acuérdense que esta empresa tiene 30 personas y le está ganando a un laboratorio de Facebook que tiene cientos o miles de científicos con un presupuesto infinito para crear el modelo de Llama 2. Así que muy interesante todo lo que está pasando en el mundo en este momento. Ahora, acá nos está hablando un poco de cuándo es una buena idea usar esto, ¿no? Entonces, si tenés muy pocas requests que te están mandando, entonces el aumento de velocidad que tenés, que es lo que dice acá, ¿no? O sea, si muchas requests se manejan en un solo batch, esto significa que, por ejemplo, 5 personas nos mandan al mismo tiempo, ¿no? Una prompt. Y yo las pongo las 5 dentro de la misma batch, aunque tenga respuestas distintas, ¿no? Pero las proceso al mismo tiempo en una misma batch. Entonces, el speed up que tengo, o sea, el aumento de velocidad que tengo sobre el modelo base, por utilizar este Mixture of Experts, es muy alto, casi 4 veces, ¿no? Pero a medida que voy moviéndome y voy saliendo de one batch y lo voy a tener que hacer en varias batches, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, no es tanto el aumento que tenemos por utilizar este modelo. ¿El aumento sobre qué? Sobre un modelo denso, ¿no? O sea, acá estamos hablando de que este modelo ocupa 47 billones de parámetros, ¿no? O sea, esa es la cantidad de memoria que va a ocupar. 47 y representada en algún tipo de cantidad de gigas de memoria, ¿no? ¿Cómo se compara eso con un modelo denso, ¿no? De 47? Acuérdense, si vamos para acá arriba, este modelo de Llama 2 es un modelo denso de 13 billones de parámetros, que se compara con este modelo de Mixtral, ¿no? En este caso. Así que, ¿cómo es la comparación? Bueno, la comparación es que cuando tenés muy pocas requests, te anda bien. Cuando tenés muchas requests, también te anda bien, ¿no? Pero en el medio, no es que tengas mucha ventaja, ¿no? Acá nos está preguntando un poquito cómo fue que lo hicieron, y es interesante porque acá lo que nos dice es que no es continual training, no es que agarraron el modelo de 7 y siguieron entrenándolo con un montón de tokens random de internet, sino que parece que es una continuación de la misma infraestructura de data y entrenamiento, ¿no? O sea, acá en realidad no nos... acá dice, no creo que sea este el caso, ¿no? O sea, no es que agarraron 8 modelos y simplemente dijeron, bueno, acá está, agarro 8, los meto y listo. No, hicieron otra cosa, pero de nuevo, ¿se acuerdan lo que decía André Carpati? Esto es open weights, no es open source. O sea, no sabemos en realidad cómo lo hicieron. Si alguien más quiere hacerlo, habrá que hacer nueva investigación para hacerlo, ¿no? Y bueno, acá la verdad lo voy a dejar, hay mucha info, como siempre les dejo los links en la descripción del video. Tienen este artículo, tienen este otro que está bastante bueno, acá se mete mucho más en los papers y habla dando recomendaciones, ¿no? De por qué uno es mejor que otro, ¿no? Está bastante bueno. Así que con eso les quiero mandar un abrazo muy grande y les agradezco como siempre la buena onda infinita que hay en los comentarios, todo. Me pone muy contento, la verdad me da muchas ganas de hacer videos siempre. Y de paso aprendo sobre estos temas también o veo cosas, viste, que si no las vería. Así que nada, les mando un abrazo gigante y chau chau.